Central inicia el camino de la Copa Libertadores. Algunas horas lo separan del debut frente a Independiente del Valle, de local y en el Gigante de Arroyito. Vamos a hablar en este video de lo que Central tiene como expectativas de torneo, pero además vamos a repasar, seguramente con todos los hinchas de Central prendidos, las últimas participaciones. Desde aquel 2001, con el equipo del Patón semifinalista, hasta la última edición que dirigió Miguel Ángel Russo. De todo eso vamos a ver. Te voy a contar qué equipo piensan poner al Mirón en el debut de la Copa Libertadores. La figura rutilante, explosiva, marketinera, pero además futbolística de Ángel Di María. Lo que genera Di María, la simbiosis que genera Di María, no solo en el mundo central, sino naturalmente en toda la Copa Libertadores, la expectativa que tienen justamente desde Conmebol para tener a Di María. Desde ya les voy a decir, la prioridad para Ángel Di María se llama Copa Libertadores. Es muy probable que de aquí hasta que empiece el Mundial, Di María tenga carga total, carga 100% en Copa Libertadores y no en el Campeonato Argentino. Porque el sueño de Di María se llama Copa Libertadores. Aspira a llegar a lo más alto. Di María tiene la expectativa y llegó con la expectativa a Rosario y a Central de ser campeón, de buscar la gloria. El hincha está muy entusiasmado, muy ilusionado. Central tiene un equipo de jerarquía. Central tiene un equipo de jugadores de mucha jerarquía. Disculpen ustedes. Central tiene un equipo que está pensado para ir en busca de por lo menos pelear instancias decisivas de la Copa. ¿Qué creen en el mundo central? Que si pasa a octavos de final, si pasa el grupo en realidad, si pasa a octavos, a Central se la cortan muchos caminos. No es que consideran que tiene un grupo extremadamente difícil. No lo es, no es el más difícil. Tiene un grupo para pasar. Pero siempre en la zona de grupos, en la fase, aparecen los viajes, el cansancio, la mezcla con el torneo local. Y en una semana, si se te cae un jugador, se te pierde 2, 3 o hasta 4 partidos. Central le apuesta a pasar a octavos y en octavos, con los refuerzos que puedan llegar, llámese Lo Celso, llámese Chimi Ávila u otro 9, con esos jugadores, con ese renombre, Central va a apostar a ir por la gloria. La gloria es todo en el fútbol. Es lo más importante. El fútbol es lo que perdura, lo que queda. En definitiva, Central va a ir por la Copa Libertadores. ¿Es difícil? Muy difícil. Casi imposible. De hecho, en la historia no la ganó. Aquí vamos a repasar los últimos compromisos de Central, las últimas 6 ediciones que Central jugó por Copa Libertadores y que tuvo diferentes suertes, o por lo menos diferentes momentos. ¿Les parece arrancar con 2001? Hay un partido que es histórico y clave para que Central busque los cuartos de final. Es este, en Colombia ante América de Cali. América de Cali llegaba a su partido ante Central con un lleno total, con una cancha que es un hervidero, y siempre lo ha sido, y con una victoria en Arroyito 1-0 para Central, pero con un demonio aquel día llamado Ferreira. Un demonio total, el colombiano. Aquí Tombolini la perdía de vista en su palo, después se iba a redimir. Faltaba el hincha de Central, se acuerda claramente, 1 minuto y medio para que termine el partido y estaba 2 goles abajo. En realidad perdía 3-0, el global 3-1. Centro, un desvío en el arquero, sale mal y Pizzi pone el gol. 3-1. 3-1, el descuento. Fíjense, el arquero le deja la pelota servida y un animal del área, como Juan Antonio Pizzi, la pescaba. Roba Vespa, increíble. Lecky en ataque, Matías Lecky.
Centro de Liber Vespa, el uruguayo, otra vez el arquero a cualquier parte, y Juan Antonio Pizzi. De cabeza forzaba los penales del equipo del Patón Bausa. El central del Patón Bausa, que iba a ser semifinalista de aquella Libertadores 2001. El mejor torneo para Central, el que más lejos llegó. El que lo tuvo, entre otros, en la definición de Novelas aquel día. Aquí la chance para De Bruno. Atajaba el arquero colombiano y Tombolini, que va a ser la gran figura del partido, le iba a permitir a Central, Moreno y Fabianesi, le iba a permitir a Central quedarse con una clasificación infartante, pero además recuperar en pleno partido, recuperarse, perder 3-0, recuperar la instancia. Allí va Diego Erros a definir la serie, ni más ni menos. Central iba a cerrar en Colombia con este penal arriba al medio, probablemente la fase de penales más fuertes de su historia, después naturalmente de aquella Conmebol en 1995 con Mineiro. Central se clasificaba a semifinales y jugaba con Cruz Azul. 2 partidos en aquel momento con CACAF, tenía sus equipos inmersos en la Copa Libertadores. El Estadio Azteca, el testigo de este Paco Palencia, que era un infierno. Palencia, Adomaitis, un gran equipo de Cruz Azul. Aquí Palencia, el Palo, Iván Moreno y Fabianesi. Era un partido caliente, era un partido típico de semifinal de Libertadores. Y aquí Saturnino Cardoso, el paraguayo, define un pase de Paco Palencia, Cruz Azul, y un partido que lo peloteó a Central. El chileno Galdames, Tombolini se revolcaba. El resultado final en México iba a ser 2-0. 2001, Central vuelve a la Libertadores, un penal increíble, que en la época de hoy no te lo cobran. Palencia define al medio y a definir en Arroyito. Cruz Azul había ganado 2-0 en la ida y en Arroyito en la vuelta. Central ante una chance histórica. Y el gigante de Arroyito sabía de hazañas. Tenía como base sustentable aquel diciembre ante Mineiro. Primera pelota del partido, el Conejo Pérez. Aquí Tombolini que se le escapa. Increíble, increíble. Tombolini fue el cielo y el infierno en aquella Copa Libertadores. Aquí penal, Pizzi ponía 1-1. Central se iba a poner a tiro, iba a pasar a ganarlo. En un arrebato, el Rafa Maceratesi 2-1 estaba a un gol de forzar los penales. Hasta que Palencia y otro error de Tombolini, que en vez de sacarla para atrás, la mete al campo. Adomaitis la cuelga arriba, corte de manga incluido en pleno gigante, 2-2. Central iba otra vez por la hazaña, 3-2 Maceratesi tras centro de Torpedo Arias. Otra vez a un gol Central que lo tuvo. Increíble el gol que pierde Flaco Loesborg. Lo definiría Paco Palencia con un toque magistral de jerarquía. A la salida de este centro, abre el pie, la pone abajo y Cruz Azul empataba en un partidazo infernal 3-3. Sabía Palencia que ese gol le iba a permitir a Cruz Azul ser finalista ante Boca en plena Bombonera. Vaya si fue, o vaya si hubiese sido todo un hallazgo que Central pase a la final, no solo porque hubiese sido primera vez en la historia, sino porque además hubiese jugado contra Boca, aquel Boca que fue campeón por penales frente a Cruz Azul en plena Bombonera. Vamos a ir repasando, ya vimos lo de 2001, vamos a 2004. San Pablo Central, siempre San Pablo, o muchas veces se ha cruzado en el camino de Central. Primero el gigante de Arroyito, octavos de final. El equipo de Russo, pero el equipo que le vendieron mucho a Russo. Ya no estaba Figueroa y Delgado, que fue la dupla que lo lleva a Central a la Libertadores. Aquel día Central iba a jugar con Herrera y con Belloso, por ejemplo, la dupla de ataque. Primero llegaría San Pablo,
siempre con equipos, super equipos muy acostumbrados a pelear torneos, Rogerio Ceni, y futbolistas que después llegarían a Europa. Central y un partido ante un equipo acostumbrado a grandes batallas y a grandes juegos de Libertadores. Siempre fuerte, siempre en la Copa hay pierna de más, codos de más, brazos arriba. Depende mucho el árbitro que te toque para entender los momentos que vivís. Depende mucho el arbitraje. La Copa Libertadores, hoy quizás un poco menos. Mirá el Yerbatero González, Claudio el Yerbatero González, otro de los que alternaba arriba con Herrera, con Belloso, lo que le había quedado a Russo de 2003, ni más ni menos. Y algo de Cachorro Cámpora también, un futbolista que después se va a ir a tiro federal a préstamo. Decíamos, lo que genera un árbitro, lo que se entiende como un árbitro cuando vamos a ver el gol de Central, golazo, impresionante. Belloso, mira vos, qué golazo hizo Belloso, engancha hacia adentro, palo y adentro, Central 1-0. Lo que te genera un árbitro, o lo que te puede generar un árbitro, una serie, es literalmente dejarte afuera, cobrarte uno o dos penales, inclinar la cancha, ser localista. Hoy un poco menos, un poquito menos, no tanto, porque el VAR suele ser una herramienta, aunque a veces no está bien utilizada. Había que viajar al Morumbi. Año 2004, estamos repasando Central y sus momentos en distintas Copas Libertadores. Iba a arrancar Central a tope. El Chaco Herrera, una corrida fantástica, definición cruzada y al fondo de la red, una red larguísima en el Morumbi, como habitualmente ponen los brasileños, uno de esos penales que hablamos en las Libertadores, ¿no? Primero que fue afuera de Ronald Raldes, clarísimamente afuera, y después pasan esas cosas. Los árbitros suelen dejarse influenciar por los poderosos. De todas maneras, Chicho Gaona atajaba el penal. Central seguía arriba en la serie. San Pablo iba a llegar, no antes, sin que Gaona sea figura, otro dios y demonio. Porque después Gaona iba a protagonizar un momento que quedaría en la retina de muchísimos hinchas de Central. Lejos de ser un blooper, sino puteado muchos años Gaona. 2 cabezazos en el área son gol. San Pablo empataba 1-1. Bandeiranchi les gusta mostrar las caras de cerca a la televisión brasileña. Luis Fabiano, un enorme 9, un animal. Y Tite. Mirá Tite. Gaona ya empezaba a ser de las suyas. Creo que este es el uruguayo. No sé si no se llama Larriera el apellido de ese árbitro. Me parece que es Larriera. Una definición para la historia. Gaona ataja cruzado. Central iba a tener su chance en pleno Morumbi. Petaco Carbonari casi le arranca la cabeza a Rogerio Ceni. Luis Fabiano, gol. O Tite. 2-1. El Oveja Talamonti no. ¿Quién es? El Chaco Herrera. 2-1 Central. Con 2 cada uno ejecutados. Este sí es Luis Fabiano. Bueno, el 9. Siempre bueno. Ahora sí el Oveja Talamonti. Fundió el arco. Lo rompió. 3-1. 3-2. Gaona y la chance ya de darle a Central la posibilidad de meterse prácticamente en cuartos. No puede. Llega el remate y el gol del Loncho Ferrari, un acostumbrado a patear penales. Va a llegar el duelo de arqueros. Primero Rogerio Ceni va a patear. Increíble historia esta, Ceni, gol. ¿Quién iba a patear en Central para definir la serie, hacer el gol y pasar? Chicho Gaona, que Russo lo puso a patear porque dijo que el día anterior había pateado casi al estilo Carbonari, había roto el arco. ¿Qué hizo Gaona? La quiso colocar y la tiraba afuera además. Gaona, querido. Nunca había un penal tan mal pateado por un arquero. Claro, Russo lo pone porque Gaona, en pleno Morumbi, en los entrenamientos previos, entrenando penales, había pateado como un animal fuerte, se aseguraba un penal fuerte. Pateó con el diario del miércoles. ¿Qué hizo Gaona? Además, mal amagado, un desastre. Rogerio Ceni adivinó, fue un penal que lo condenó a Gaona en Central. Créanme que
lo condenó el penal, porque fíjense que ustedes en la serie, como vimos antes, tuvo 3 o 4 atajadas fundamentales. San Pablo metió, iba a quedar todo en los pies de una responsabilidad enorme. Pirulo Rivarola atajó Rogerio Ceni. San Pablo eliminaba a Central, año 2004. El canalla se quedaba fuera. Perdón ustedes, estoy chupando el celular. El canalla se quedaba fuera de la clasificación, fuera de una instancia más. Leito, déjame contarle al hincha de Central que puede viajar a Paraguay a ver Libertad Rosario Central. Será la segunda fecha después del inicio que tiene el canalla ante Independiente del Valle. Vivo Bayristec lo lleva a ver Libertad Rosario Central. 15 de abril en Paraguay, un viaje relámpago, un viaje espectacular. Salís del aeropuerto de Rosario, llegás hasta el aeropuerto de Paraguay. De ahí traslado al centro, te llevan a comer, a pasear un ratito porque tenés tiempo, y de ahí a la cancha. En la cancha llegás un rato antes, con entrada incluida, ves el partido desde la tribuna, está incluida la entrada, ingresás, ves el partido, y el mismo traslado que te llevó a la cancha te vuelve a llevar al aeropuerto para tomar el vuelo, y a la medianoche estás en Rosario. Un viaje de esos que te salvan porque te permite ir a ver a tu equipo, te permite no gastar mucho dinero, está muy accesible, ahora te voy a decir el precio, y sobre todas las cosas, vas y venís en el día, en el rato. Saliste al mediodía, volviste a la madrugada, a la noche, ya estás en Rosario, ida y vuelta, charter, vuelo privado, comodidades, te llevan al centro turístico, está incluida la entrada, avión ida y vuelta, Rosario, Paraguay, Paraguay, Rosario. Vuelo directo charter, quedan muy poquitos lugares. Atención, hincha canalla, quedan muy poquitos lugares. Comunicate con @vivo.bayristec en Instagram y si no, directo 3415-10-8390. 3415-10-8390. Nuestro amigo Martín, el titular de Bayristec de Vivo, te lleva directamente a Paraguay en un charter, en un palo 250. Te comunicas con ellos, hay formas de pago, hay preferencias, y si vas de parte de Carra TV, estoy seguro que vas a tener un descuento más. Llamalo, escribile a Martín o escribí al Instagram y andá con Central a su viaje a Paraguay con Di María, con Rubén y con todo el equipo de Almirón a ver al canalla en la segunda fecha de la Copa Libertadores. Bueno, hablando de Copa, como diría Miguel Russo, vamos a una nueva, Leo, a una más que repasamos, a la historia reciente de Central en la Copa Libertadores. Lo que el hincha a veces, ante tanto partido, tanta vorágine, tanto torneo dando vueltas, termina casi poniendo un costado, no digo borrando, pero poniendo un costado. Dame la próxima instancia que repasamos del canalla en la Copa Libertadores, en las últimas presentaciones. Central, Palmeiras. Este es el equipo de Coudet. A ver, Copa Libertadores 2006, no, mucho más atrás. ¿Qué digo? Mucho más atrás. Central clasificaba a la Libertadores, Palmeiras enfrente. Siempre bravos, siempre intensos, hoy uno de los mejores equipos de América. Centro de Ricky Moreira, de Paloma. ¿Quién se tira? ¿El Chirola? ¿El Edesma? Sí, señor. Se tira de Paloma y Central pasaba a ganar. Aquí frente a Atlético Nacional de Medellín, mismo año, misma Copa, 2006. Una magia, un enganche. Siempre hay un talento colombiano dando vueltas. ¿Cuántos son? 5 contra arquero. Aristizábal. Este es el colombiano Aristizábal. Siempre bueno haciendo goles, ¿eh? El colombiano Aristizábal, el negro Estrada, el técnico de Central. Un Central que iba o estaba en pleno tobogán político, económico, institucional, excepto deportivo, porque era lo que había quedado de un buen equipo. Central estaba en baja. Aquí el segundo gol de Atlético Nacional, cerraba la historia, un día de lluvia. Estamos repasando historias de la Copa Libertadores. La participación de Central,
En este caso, año 2006. El primero empate con Palmeiras, el segundo derrota con Atlético Nacional de Medellín, afuera en fase de grupos, aquel equipo Bastrada. Pasamos a 2016. Este sí es el equipo de Coudet. Precisamente se jugó el partido. Un equipo plagado de ilusiones. Octavos de final, Gremio de visitante, pelota al área y el 9 bravo. Marco Rubén, fíjese el banco, Lo Celso, Servi, un enorme equipo de central, Musto. Un enorme equipo de central. En el Gigante le iba a ganar 3-0. Centro, Rubén de cachetada, gol. Hacía goles de todos los colores. No va a llegar para el debut, no estará siquiera en el banco de suplentes, pero muy probablemente para la segunda fecha sí. Servi, un slalom penal, Rubén, gol. El equipo de Coudet te liquidaba de entrada. Llegará el tercero, cabezazo de Donati, infalible. Central 3, Gremio 0. A cuartos de final. Armani para Atlético Nacional de Medellín. Fue la noche de Armani. Yo creo que ahí, sin que el hincha se dé cuenta, se terminó la serie y el sueño. Para mí, en primera instancia, primero por esto. Pinola se rompe los meniscos. Fuera de la competencia. 5 minutos después, todo muy rápido, Montoya clava el gol de su vida. La cuelga del ángulo de 30 a 35 metros. El Montoya bueno, el que se fue a Sevilla, el que daba que hablar en todos lados. Lo que hizo Boca, River, todos. Ya no estaba Larrondo, que estaba lesionado. Con Pinola fuera de la competencia, llega esta jugada del Chaco Herrera, impresionante. Herrera, no puede. Montoya, Armani. Rubén, Armani. Montoya, Armani. Increíble. Increíble. Es la tajada de su vida, Armani. Porque además eso le permite después a Atlético Nacional ser campeón. Cachetada, de espalda, de brazo, de pecho, de cabeza, de todo. Central había sido muy superior, pero en el marcador cortito. Y había que ir a Colombia. Y en Colombia hay una mano. El árbitro uruguayo, creo que eso está Chu, ¿no? Penal, Rubén, gol. Central ganaba 2-0 en el global, temprano en Colombia, y tenía todo el partido por delante. Se desgarra Pablo Álvarez y entra Cristian Villagra, el Kitty Villagra, que había perdido el puesto, que lo deja dar vuelta, fíjense, todo lo que la ventaja que da Villagra para el centro y gol. De hecho, le recriminan sus compañeros a Villagra, ¿cómo lo vas a dejar entrar así, a tirar el centro? 46 del primer tiempo, un suspiro antes que llegue el entretiempo, Atlético Nacional empataba. Error de Donati en el inicio del segundo, 2-1 Atlético Nacional de Medellín. Estaba un gol atrás en la serie. En realidad estaba igual ya la serie, 2-2, 2-1 a favor. Central había ganado el Gigante. Central tiene chances para ganarlo. Esta de Rubén define palo. Iba a llegar también alguna que otra intervención en el final del partido. La roja para Burgos y Central tiene una chance en el final que va, creo yo, a lamentar gran parte de su vida. Rubén le gana su marcador, define el partido, define la serie, se la da Servi. Servi nunca se percató. Después hay 1000 rebotes de Flipper. Y tras esa jugada que Central podría haber hecho el gol y ganar la serie, va a llegar esta en primera instancia y después esta. Lo desbordan una vez más. Cabezazo y Berrío. Lo cambia, le grita el gol a Sosa en la cara. Después el descontrol total, piñas, patadas, trompadas, todo el mundo metido. El árbitro creo que echó a 2 o 3 jugadores. Claro, Berrío se lo grita en la cara, Sosa que no reacciona. Sosa directamente un placar en el corazón, no reaccionó. Central intentó con lo que pudo, hubo una roja más para Lo Celso, por esta patada, piña, sin pelota, se terminaba el sueño de Central en aquel 2016, en donde creo que por fútbol es la vez que más cerca estuvo, más allá de que las semifinales que vimos de 2001 contra Cruz Azul, lo tuvo más cerca. Vamos a 2019. Gremio, U Católica y Libertad, afuera en fase de grupo Central.
Este fue una Copa Libertadores que Coca, fíjate que jugaba Nahuel Molina de 4 en Central. Esta fue una Copa Libertadores que Coca dejó prácticamente sin efecto. No la jugó. No la jugó. Después la empezó, en realidad jugando Coca, la dejó 3 o 4 partidos tirado. Después la dirigió Ferrari un par de partidos, sobre todo el de U Católica de local, que vamos a ver, aquel día Gremio hizo lo que quiso con Central. 3-0. Y el equipo de Coca caía. Insisto, una imagen no buena que daba Central en aquel certamen, llegaba este descuento de Jonás Aguirre, 3-1 para Gremio. Diego Coca, el entrenador, ya el siglo empezaba a gastarse un poco. Esta Copa la iba a terminar dirigiendo Ferrari, como decíamos recién, peor que Coca, mucho peor, claro. El descuento de Central, que ya anoche en Brasil, para poner cifras definitivas. Central y la U Católica en Rosario. Iba a empezar Central como todo el torneo prácticamente, perdiendo. Aquel gol de Fuentes para el festejo chileno. Mirá vos el equipo de Quinteros, el actual entrenador de Independiente. Miguel Barbieri, Caruso, claro, no había quedado mucho Central. De aquel, una lluvia torrencial aquel día, de aquel equipo, mirá vos lo que llovía. Coca hasta sin ganas de dar indicaciones. Central empataba. Creo que es, si no es el último partido del Chaco Herrera, le pega el palo. Central Libertad. Central Libertad. Gigante de Arroyito, 2019, la Copa Libertadores que vuelve a jugar el canalla. Y aquel gol, a los 20, de Joaquín Pereira, alguien que se destacó y mucho después en Atlético Tucumán, no hacía en Central. Le costó mucho el debut, le costó el tiempo de adaptación. Jeremías Ledesma en el arco y Tacuara el penal. Tacuara el penal para Libertad, que vuelve a ser rival de Central en esta edición de Libertadores 2026. Iba a ejecutar el hombre de la selección paraguaya, la colgaba arriba. Qué bien ejecutado. 1-1. Estamos repasando las últimas 6 presentaciones de Central en la Copa Libertadores. Esta fue la más floja, Se fue en fase de grupos y mal. Con U Católica, con Gremio y con Libertad. Loberita, enganche, gambeta y gol. ¿De quién? De Frontón Riaño. Ahí está, el hombre que le rebotaban todas las pelotas. Y Coca aplaudía, claro. Son las últimas actuaciones de Central en Copa Libertadores. Riaño, ¿a quién iba a abrazar? A Coca no, lo dejó clavado ahí, A Chaco Herrera. Ah, ese es el día que se va Herrera. Que Herrera se va para descomprimir. Herrera se va para descomprimir la relación que tenía con Coca. Coca no se portó bien con Herrera, para nada. De hecho, creo que lo contó Ortigosa en una nota, el gordo Ortigosa, que también fue parte de ese equipo, que Coca te decía una cosa y después hacía otra, te ponía cara bonita en el mano a mano y después te actuaba por atrás o diferente a lo que te había dicho. Y se lo hizo al Chaco Herrera. Por eso el Chaco, para descomprimir, se termina yendo, termina cumpliendo su final de carrera en Central, alguien que tendría que haberse retirado con otros honores. Un tipo que los últimos 3 o 4 o 5 años en Central fue muy importante, dentro y fuera de la cancha. Vamos a repasar la última de las ediciones que hemos preparado para hoy con el gran Leo MDQ. Año 2024, también Central fuera de grupo, distinto. Después fue a la Sudamericana. Arrancaba con este gol del pelado Quintana frente a Peñarol. Aquel día iba a ser un caos todo. La entrada de Peñarol, la salida, el bochorno del medio,
Central, fíjense que juega después con cancha suspendida. Bueno, en definitiva, todo en pos de que Central, la fase de grupos, esta es contra Caracas, no de local, sí. Aquella tarde de Módica, tarde-noche de Módica. Iba a ser 3. El flaco que hoy es futbolista de Gimnasia de Mendoza. El primero lo era de tiro libre. El segundo Módica. El tercero, otra vez Módica. Alguien que pintaba muy bien, después se termina rompiendo los ligamentos, se recupera y con Vélez, con Copetti, sin tanta competencia Central decide venderlo la mitad del pase a Gimnasia de Mendoza. Descontaría Caracas cerca del final. Y aquí Lo Celso. 4-1. Francesco, que ahora es futbolista de Estudiantes de Río Cuarto. La pone abajo, cambia el palo. 4 Central, Caracas 1. Y el partido decisivo, el de Central en Uruguay ante Peñarol. Con este demonio que es el futbolista uruguayo, Rodríguez. Qué enganche, qué definición, notable, notable. Una zurda magnífica. Iba a llegar al empate Central, Campás, el rebote en Aguerre y gol de Módica, que pagó con goles aquella copa, ¿eh? Varios goles. De hecho, hizo uno más en Venezuela, en Caracas. Central, ante la chance de un gol más, lo iba a dejar adentro. No llegó. Y fue para Peñarol, que terminó ganando. Central fue a la Sudamericana, eliminó a Inter de Brasil en aquel momento y después quedó eliminado. El equipo auriazul, el equipo de Russo. Repasamos las últimas 6 ediciones de Central en la Copa Libertadores. 6 ediciones que lo han tenido con suerte dispar. Aquel 2001 semifinalista, aquella historia de 2016 con Coudet como entrenador y estas últimas que también veíamos para repasar un poco a qué torneo se le avecina, se le aproxima Central. ¿Querés jugar? Lo podés hacer en 1X. Con el código CARRATV, es promocional, te metés, participás. Podés jugar con el básquet, con el tenis, con el fútbol, con la Copa Libertadores. Demostrá que sabés. Código promocional de CARRATV, con ese código ingresás, jugás y seguramente tenés suerte. En la descripción vas a encontrar todas las bases y condiciones de 1X. Seguramente con nuestro código CARRATV vas a tener mucha suerte. Gente, el repaso de Central. Previo a la Copa Libertadores, juega Di María, pero no lo busquen tanto en el campeonato local. La prioridad para Di María ahora se llama Copa Libertadores. Así que todo el mundo Conmebol contento porque Di María juega. Central, el hincha. Central agotó abonos, plateas, populares. Va a haber un lleno total para jugar ante Independiente del Valle. Faltan poquitas horas y el canalla se prepara para una nueva edición de la Copa Libertadores. El sueño de Ángel Di María y del mundo canalla. Gente, que la pasen bien. Nos vemos. Chau.